Bendecidos del Señor. La gloria y la honra son para nuestro Dios, al cual amamos, exaltamos y glorificamos aquí en la Iglesia Internacional Refugio Divino. Y espero que en tu casa tú hagas exactamente lo mismo. Él es el único digno de gloria y honor. Él es el soberano, el todopoderoso, el Dios que lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. Amén. Hoy vamos a trabajar un tema. Estamos trabajando las iglesias. Vamos hoy a hablar sobre la iglesia de Sardis. Y lleva por título Sé vigilante. Está en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Dice aquí que más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis era la capital del reino de Lidia. Dice que siendo una de las mayores ciudades de ese momento del mundo antiguo. Además dice que estaba en una posición tan estratégica que se convirtió en una ciudad activa comercialmente. Ahora, lo que hay que añadir a esta ciudad de la cual estamos hablando hoy, que es Sardis, llamada hoy como la ciudad de Sardis de Turquía, que fue fundada por Lidio Giges entre los años 680 al 644 antes de Cristo. Lo que hay que añadir es que esta ciudad de Sardis, iglesia de Sardis, estaba cerca de un río que se llamaba Pactolos, y de ahí extraían gran cantidad de oro. Era rica en oro, abundaba el oro en esa ciudad. Su riqueza era inconquistable, era demasiado grande la riqueza que ella tenía. Y desde los tiempos de Creso, que fue el gobernante más famoso que ellos tuvieron, ellos siguieron creciendo. Y desde ese tiempo salió una frase que decía: tan rico como Creso, porque era también muy lleno de oro este gobernante. Sin embargo, antes de escribirse Apocalipsis, esta carta, de aquella ciudad tan grande, de aquella ciudad llena de oro, de toda la riqueza, lo más grande comercial, solo quedaba el recuerdo. Ya todo lo habían acabado, ¿sabes? Había un estancamiento, una decadencia tan grande que ellos habían quedado atrás. Es más, ya la gente se burlaba de una ciudad tan grande, porque esta ciudad fue asaltada en el 549 a.C. por Ciro y en el 218 por Antíoco. Curiosamente, en ambas, ¿sabes por qué fueron ellas asaltadas? Porque ellos se volvieron tranquilos y apacibles, porque ella estaba construida en unas colinas bien empinadas y muy difícilmente podían llegar allá para asaltarla. Y ellos se quedaron extremadamente pasivos, fueron sorprendidos por tanta confianza que tenían de que nadie podía llegar hasta donde ellos estaban. Así nos pasa a nosotros cuando nos somos demasiado confiados en circunstancias que no debemos ser demasiado confiados, y siempre el enemigo se levanta y nos hace una mala pasada a cada uno de nosotros. El hecho de que esta ciudad era muy difícil de ser conquistada hizo que ellos se tranquilizaran, se adormitaran, se olvidaran de que debían estar vigilantes. Nosotros tenemos que estar vigilantes en todo tiempo de nuestra vida. En cuanto a la religión, ellos estaban adorando a Artemisa, una reina pagana, que era la reina de la diosa de la fertilidad y la diosa de la casa. Los templos de ella, de ese templo que le hicieron a ella, quedan simplemente ruinas, pero se ve de lo inmenso que era el templo que le habían construido a esta diosa Artemisa. También había un remanente de pueblo judío, pero este pueblo pasaba desapercibido. Ellos no se metían con nadie, ni nadie se metía con este pueblo. Entonces, hermanos, vamos a ver el primer punto, que dice: sé vigilante en lo que haces, porque Dios conoce tus obras. Dios sabe qué es lo que tú haces y qué es lo que yo hago. Mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mira, el Señor le dice algo tremendo que a ninguna iglesia le dijo. Siempre le alababa por algo a las demás iglesias, pero esta iglesia no la alabó con nada.
esta iglesia le dio una advertencia terrible. Le dice, iglesia de Sardis, que estás muerta. Ahí no estaba Espíritu Santo, ahí no había nada en esta iglesia, estaba totalmente muerta. Seguramente el Señor presenta el que tiene los 7 espíritus, porque dice la Escritura, que es la expresión que describe el infinito poder espiritual o recurso espiritual que Dios quería entregarle a esta iglesia, porque no había nada que les acercara a Dios en ese tiempo, en esta iglesia. Era precisamente que ella tenía que volver a la vida. ¿Y cómo podía volver a la vida? Volviendo a buscar a Dios, volviendo a Dios en todos los momentos. Por eso le dice aquí, conozco tus obras y sé que tienes nombre de que vive, pero está que muerto. Nuevamente le recuerda que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Todo lo que ellos hacían en lo oculto, Dios lo sabía. Todo lo que tú y yo hacemos en lo oculto, Dios lo sabe. Podemos ocultarle al mundo, pero a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Además, sigue continuando Dios hablándole aquí a esta iglesia, diciéndole que todo lo que tú hagas tiene que estar en tu corazón. Tienes que llenar tu corazón de amor para poder servirle a Dios, para poder tener de verdad ese recurso de estar en la presencia de Dios. Pero usted tiene que reconocerlo en su corazón. Por eso Dios no te ve a ti qué vestido tienes ni cómo lo que haces. Dios lo que te ve a ti es lo interno, lo de tu corazón. Y aquí lo vemos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Es una realidad. Los hombres siempre están mirando lo que está afuera, pero no miran lo que está interno, porque eso solamente lo puede ver Dios. Dios conoce lo interno tuyo y lo interno mío. Mira, Eliab era el hermano mayor, pertenecía al ejército de Israel. Y cuando estaba Goliat amenazando, Eliab iba para atrás, temeroso, con miedo. Léase el capítulo 17 para que vean. Con miedo, para atrás, 40 días los amedrentó el gigante Goliat, y 40 días ellos iban para atrás. Y con temor, con mucho miedo, dice, con gran temor al gigante Goliat. Eso no lo veía nadie, que él tenía mucho miedo, era muy débil. Y además dice la Escritura que él tenía una ira cuando vio a su hermano llegar allá. Dice que se encendió en ira en contra de su hermano. Eso aparentemente no lo vemos, pero cuando explota la ira te vas a dar cuenta que sí, además de cobarde, de poca fe, tenía mucha ira. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Eliab. Samuel lo vio y dijo, no, este es el que le voy a nombrar rey, porque imagínate, tiene la experiencia en el ejército, es bien de un tamaño bien alto, bien fornido. Eso era lo que veían los ojos de Samuel, pero los ojos de Dios miraban lo interno del corazón, que había aquí en él, había odio, resentimiento, mucha debilidad en la fe, mucha ira reprimida, y en cualquier momento brotaba la ira del corazón de Eliab. Entonces Dios sí sabía quién era Eliab. Entonces llena tu corazón de cosas buenas, de pensamientos. Si tú tienes el corazón de cosas buenas, entonces tus pensamientos serán buenos, tus palabras serán buenas, y el fruto que tú darás será bueno, porque es lo que abunda en el corazón, habla la boca, hermano. Sardis, a diferencia de las otras iglesias, dice aquí, el Señor no comienza, como te dije ahorita, diciéndolo, me encanta lo que estás haciendo, me gusta cómo me alabas, nada de eso ella pudo escuchar en ese momento. Fue directamente a una condenación severa a esta iglesia, porque fue severo lo que le dijo, y muy fuerte, hermano. Ahora dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Así estamos llenos por todas partes. Usted ve a la gente, aunque alaba a Dios, hermano, usted dice, uy, ¿cómo lo alaba? Pero por dentro está muerto espiritualmente. No tiene una vida espiritual, una verdadera comunión con Dios. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían del recuerdo.
Y cuando ellas cantaban, cuando ellos tenían, cuando ellos recibían, cuando ellos comerciaban. Dios no se queda con el pasado. A Dios no le importa el pasado. Por eso cuando tú vienes a los pies de Cristo, a Él no le importa tu pasado. Él te hace una nueva persona. Él te lleva a sus pies para que lo ame, para que lo bendiga, para que cambies tu manera de vivir y de ser. Eso es lo que hace Dios. Esta iglesia gozaba de una reputación bien alta en la sociedad, por eso, pero a eso a Dios tampoco le importaba, porque a Dios no le importan los galardones, ni los títulos, ni lo que tenga, le importa tu corazón. Como esto dice lo que le importaba a Dios, cómo era el corazón de los siervos que estaban en esta iglesia. De verdad lo amaban, de verdad lo buscaban de corazón, de verdad tenían el deseo de que la iglesia creciera. Pero fíjate, había una mortandad de almas en ese tiempo, porque a ellos no les importaba absolutamente nada. Tampoco, hermanos, nosotros podemos dudar que los servicios que ellos hacían no eran buenos. De pronto sí eran buenos, había buena música, buena cosa, de pronto sus líderes tenían una posición social en ese momento muy importante, pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, que es lo que Dios quiere, una vida espiritual. Eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, y eso es lo que Dios quería con esta iglesia de Sardis, que tuvieran una vida espiritual. Y al final, lo único que esta iglesia tenía era el nombre de Iglesia de Dios, no tenía más nada. Hay que tener mucho cuidado nosotros como iglesia, que no seamos de nombre de iglesia, sino que tengamos una comunión verdadera con el Señor en todo tiempo. Había una terrible posibilidad en esta iglesia, y era tremendo lo que esta iglesia estaba viviendo en el campo espiritual, y Dios le estaba haciendo una advertencia a Sardis, le estaba diciendo: hey, tienes que volver en sí, tienes que cambiar tu manera de ser, ¿sabes? Tienes fama de que estás viva y estás muerta. ¿Cuántas iglesias tienen fama de estar vivas hoy en día y están muertas? Porque no se predica una buena palabra, porque no se enseña la palabra como debe ser, porque no se hace a la gente llevar a sentirse tocada cada vez que se le da la palabra, que sienta que el rema le mueve a través de la palabra. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque la iglesia tiene que volver a vivir lo poquito que tiene. Está moribunda la iglesia y hay que hacerla revivir. ¿Y cómo se revive una iglesia? A través de la palabra del Señor, a través de evangelizar, a través de mostrar el poder de Dios. La iglesia que conocemos muchas veces ahora son los cristianos nominales, los que habían en ese tiempo, nominales, que más le importaba el mundo que lo que estaba pasando en la iglesia, más se interesaban en lo material que en lo espiritual. Hoy en día pasa lo mismo en muchas iglesias, hermanos. ¿A quién le vamos a mentir si es verdad que está pasando? Porque no se está enseñando la palabra como debe ser, ¿sabe? Piensan en el Señor Jesucristo, pero viven muy lejos del Señor Jesucristo. Como yo siempre enseño aquí, el que venga a la iglesia no me dice que usted es un verdadero cristiano. Tu testimonio de vida me tiene que hablar de qué cristiano eres tú. Y el testimonio de vida de la iglesia de Sardis era muerto. No había nada espiritual en ella. Quizás por esta razón Sardis, a diferencia de todas las iglesias que estaban en la zona, no había sufrido persecuciones como Esmirna y Pérgamo. ¿Por qué? Porque ellas estaban metidas en la palabra, pero ella no era inofensiva para el enemigo. Al enemigo no le interesaba meterse con Sardis porque ahí no había nada. Ahí no se movía el poder ni la unción del Espíritu Santo. Se habían acomodado al mundo. Estaban viviendo en el mundo y tranquilos en el mundo. Mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes? Ellos no tenían que pagar ni un precio por la fe en Jesucristo porque estaban acomodados al mundo. Se habían convertido en enemigos de Dios. Cuando tú estás metido más en el mundo que en el ministerio de Cristo, tú te conviertes en enemigo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo acabamos de leer. ¿Por qué había de molestarse Satanás en venir a perseguir la iglesia de Sardis? ¿Por qué? Si ellas estaban en el mundo haciendo lo que quería cada uno, cada cual vivía lo que bien le parecía. Pero como usted está metido en el cristianismo, usted no puede vivir como bien le parece. Usted tiene que vivir bajo las normas que Cristo nos enseña a través de la Escritura. Pero una iglesia que está viva y predique la palabra del Señor,
él va a siempre estar vigilada por el enemigo. Está buscando la caída de la iglesia para poder meterse en la iglesia y atacarla. Pero ¿sabe qué? Si nos afirmamos perfectamente en el Evangelio, Él no va a poder hacer absolutamente nada con nuestra iglesia. Entonces, los síntomas de un verdadero creyente, que dice la Escritura, ¿verdad? Los posibles síntomas de aquel creyente que fue un verdadero creyente, pero ahora está moribundo, porque ya se apartó en muchas cosas del Señor, está a punto de morir, porque más tiene un pie en el mundo que un pie en la casa del Señor. Está satisfecho en estar descansando todo el día por aquellos logros pasados, de que cuando yo cantaba, cuando yo lloraba, cuando yo hacía, o sea, todos los abba, ya esos abba pasaron. Ahora todos son hechos nuevos en Cristo Jesús. Está preocupado por la forma de las cosas, en vez de estar preocupado, hermano, por la realidad espiritual que estaba viviendo la iglesia o que está viviendo tu iglesia en el día de hoy. No son las formas, sino lo espiritual lo que hay que trabajar. Pero por estar siempre poniendo las iglesias hermosas, arreglando aquí, arreglando allá, poniendo aquí por la competencia de templo, nos olvidamos lo más importante, que es una vida espiritual en Cristo, es una vida de comunión con Cristo, es una vida de una verdadera predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que busca Dios en este tiempo, hermano. No un evangelio light, sino un evangelio tal cual como está escrito en la palabra del Señor. Es estar más centrado en solucionar todos los problemas que se presentan alrededor, sociales, que es atender, hermano, las necesidades espirituales de las personas. Que muchas están decayendo, muchas se van de la iglesia y usted no sabe ni por qué se fue de la iglesia. No sabe por qué se fue. ¿Por qué? Porque fue un tizón que se apartó y se fue apagando poco a poco y no hubo uno, nadie que le volviera a predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, hermano, el Evangelio de Cristo no lo podemos dejar de predicar. Tenemos que tener más interés en las cosas de Cristo en este tiempo. Estamos en los últimos tiempos y hablamos de los últimos tiempos y predicamos de los últimos tiempos. ¿De qué sirve predicar tanto en los últimos tiempos si lo que tenemos que hacer es predicar, enseñar la palabra para que cuando los últimos tiempos en verdad estén acechando a la iglesia, nos demos cuenta que podemos salvar a muchas almas a través del Evangelio de Cristo? Y eso es lo que le faltaba a la iglesia de Sardis en ese momento. Ellos pensaban más en qué dirán las personas de ellos, que en vez de pensar en lo que Dios decía que ellos debían hacer énfasis mucho en la denominación, es que yo soy de tal denominación, en vez de estar pendiente de, hermano, de que la palabra de Dios se predicara correctamente. Entonces, ¿sabe cómo se le llamó a esa iglesia? El Museo de los Animales Disecados. Es decir, estaban sin vida, estaban muertos, estaban ahí como adornos, pero estaban muertos. Segundo, sé vigilante, recordar lo aprendido y oído y arrepiéntete. Esta iglesia también Dios la lleva al arrepentimiento. Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En esto que acabamos de leer, en estos dos versículos, Dios le está hablando ahora al remanente fiel, porque en todas las iglesias siempre hay un remanente fiel. Un remanente en el cual Dios deposita mucha sabiduría, deposita su palabra en el corazón. Y entonces ese remanente existía también en la iglesia de Sardis. Y él está diciendo, ¿sabe qué? Sean vigilantes, cuidadito se me van a dormir, cuidadito se me van a apartar del camino. ¿Y sabe por qué los dejó en Sardis? Para que este remanente pudiera ayudar a los demás a convertirse verdaderamente para el Señor, pero esto no se pudo lograr en Sardis. Por eso el Señor comienza a decir, ¿sabes qué? Que era grave que se extinguiera el poquito de remanente que había que cuidarlo. Por eso Dios estaba ahí al pendiente de ellos y les está hablando directamente que sean vigilantes. Ser vigilante, ¿qué significa? Guarda de seguridad, estar atento, estar alerta, estar observando lo que está pasando. Entonces él le dijo, ojos abiertos y oídos despiertos. Eso lo hay que tener todo el tiempo nosotros.
para que nadie nos engañe de ninguna manera, ni por la vista ni por el oído. Esta recomendación tenía un sentido especial, ¿sabe qué? Para la iglesia de aquella ciudad, porque Dios, en medio de todo, Dios quería ayudar a Sardis. Dios le estaba aconsejando a Sardis. Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Sé vigilante, ¿sabes? Afirma las cosas que están a punto de morir. O sea, ¿cuáles eran? La falta de la predicación de la palabra, la falta de comunión con Dios. Afírmate en esa parte para que no vayas a morir. Y hoy yo te lo digo a ti también, afírmate en esa parte para que espiritualmente no vayas a morir. ¿Sabes? La situación que tenían adelante ellos era porque se habían apartado de la palabra, de la verdadera palabra de Dios. Entonces Dios les estaba llamando a que se afirmaran. ¿Y sabe por qué se apartaron? Porque tenían una dieta espiritual bastante baja y decadente, porque el evangelio había bajado y era muy decadente lo poco que se les enseñaba de la palabra de Dios. ¿Sabe? Tenían una situación muy fuerte por delante y Dios los quería librar en ese momento. Pero Él le dijo, ¿sabes qué? Es urgente de que tú te arrepientas definitivamente de lo que tú estás haciendo. No puedes hacer lo que tú quieres. Tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo en este momento que tú debes hacer. Entonces, y la verdad es que el creyente está protegido por las defensas mucho mayores que son Dios, que protege a sus hijos, aquellos que caminamos en la verdad de la palabra de Dios. Esto no nos debe llevar a nosotros, porque nos sentimos cuidados por Dios. Yo soy un hijo de Dios y Dios me va a cuidar, a que usted se relaje de tal manera que llegue al descuido de nuestra vida espiritual. Dios nos hace un llamado, ve que dice, está vigilante para que no vaya a caer en este error tan grande. Por eso tenemos que estar alerta, porque aquí en Primera de Pedro 5:8, mira lo que dice la Escritura. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el diablo anda como león rugiente buscando ¿qué? A quien devorar. ¿A quién cree que va a devorar? Al que está débil, al que no ha querido crecer en la fe, el que se ha apartado, el que vive una vida sin Dios y sin ley, aquel que hace como quiere y como le parece, aquel que no se ocupa de vivir una vida en santidad. Se vuelven hipócritas porque van a la iglesia a levantar las manos, pero cuando salen de la iglesia le dan las manos al mundo, y eso no es lo que Dios nos está enseñando en este tiempo en nuestra iglesia. Mira que ellos son personas hipócritas, como te dije ahorita, y permiten el deterioro de la religión. Estaban permitiendo que todo se fuera acabando, lentamente acabando. Es como cuando uno tiene una persona que sabe que se está descarrilando en la iglesia y uno la deja que haga lo que quiera. No, hermano, nuestra función es llegar a donde ella, a ver qué está pasando para poderla ayudar y para poderla levantar. Y eso era lo que tenía que hacer esta iglesia, y no lo estaba haciendo. Estaban permitiendo que la palabra muriera lentamente en esta congregación. Pero ahí, aunque usted no le crea, habían auténticos creyentes que no se apartaron nunca de Dios, creyentes que seguían creciendo espiritualmente, pero corrían el peligro de extinguirse. ¿Por qué? Porque era un ambiente asfixiante de ver todo lo que hacía la iglesia, todo lo que se movía en ese tiempo, y ellos ahí firmes, ahí, porque la mayoría de los que estaban apartándose de Cristo, que el remanente, que dice que había un poquito de gente ahí escuchando la palabra del Señor. Ellos debían empezar a evaluar correctamente la situación, pero bajo la perspectiva de Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Vamos a evaluar la situación, qué es lo que dice Dios en la palabra, cómo lo podemos manejar nosotros. ¿Sabe qué? Tendría que confrontar el pecado y el error. Es decir, sinceramente yo he pecado, cometí este error, me voy a arrepentir. Por eso le dijo el Señor, y arrepiéntete. Está ordenando al Señor que te arrepientes de tus pecados, y hoy también te está diciendo el Señor, arrepiéntete de todos tus pecados para que puedas volver en sí y volver al Señor. ¿Sabes? Aparte de eso, tenía que predicarle la palabra a toda la comunidad. Eso era lo que tenía que hacer esta iglesia. El Señor la llama al arrepentimiento, ¿sabe qué? Para que ella aprenda a depender de Él.
para que nuevamente aprenda a depender de Él. Dios nos llama al arrepentimiento a nosotros para que aprendamos a depender exclusivamente de Él, pero también de su Espíritu Santo, porque Él nos derrama la gracia a través del Espíritu Santo. Entonces la gracia a través del Espíritu Santo, que es el que nos va a convencer de pecado, de justicia, ese es el que nos va a llevar a nosotros a tener una verdadera conversión con Dios. De pecado, de justicia y de juicio. Él nos enseña eso para tener una verdadera conversión delante del Señor. Entonces, hermano, ¿qué dice? Que Dios manda al cristiano que vaya a la iglesia y comience a ¿qué? A languidecer de ver todo lo que estaba pasando ahí. Pero Dios le dijo, ellos no pueden quedarse ahí para morirse. Los ha podido mandar para otro lado, pero Él dijo, no, vamos a ver aquí, vamos a probar, vamos a ver qué pasa con ellos, que estén predicando, que estén enseñando y los demás no. Es una situación que podría ser indiferente o dejarse ellos de llevar por la corriente, pero ellos no se dejaron llevar por la corriente, ellos permanecieron firmes ahí. Cuando usted es un verdadero cristiano, usted se para firme frente a todos los obstáculos, frente a toda la mentira que el enemigo quiera levantar en contra de su vida, para que usted sea parte de la presencia de Dios. Entonces ellos tenían constantemente que estar evaluando la situación de la iglesia, porque si ellos no lo hacían, ellos iban a incurrir en lo mismo que los anteriores. ¿Por qué? Porque se iban a apartar de la presencia de Dios. Por eso cuando usted se confronta con el pecado, cuando usted reconoce el error, usted va a tener un cambio radical de vida, usted va a ser otra persona. Dios no manda a los cristianos fieles que vivan, que vayan a la iglesia y comiencen una obra nueva por otra ciudad. No, eso no lo hace Dios. A los que son fieles los deja en la iglesia. No los manda para otro lado, para que ellos ayuden a que los que están en la iglesia puedan ser convertidos nuevamente para el Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 2:5. No obstante, si una iglesia deja de serlo, mire lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces dice Dios, vuelve a las obras, vuelve nuevamente, pero primero tienes que arrepentirte. Si no, te va a quitar el candelero, la luz te la va a quitar el Señor. Es importante que nosotros nos movamos en eso, que de verdad trabajemos en eso para seguir adelante. La separación puede ser la única alternativa. Vamos a Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando ya no se puede hacer nada porque se ha predicado y la gente no recibe ni cambia, el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que las plagas y el castigo que viene para ella no te toque a ninguno de nosotros. Por eso tenemos que estar listos y preparados, hermanos, porque va a llegar un momento en que Dios va a sacar realmente al pueblo remanente que de verdad lo ama de las iglesias para conformar una gran iglesia para Él. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque las obras que hacían no las hacían al criterio de Dios, sino al criterio de ellos mismos. Lo que mejor les convenía a ellos y lo que mejor les parecía a ellos era lo que ellos hacían en esta iglesia. Por eso habían perdido entusiasmo, por eso no estaban avanzando, por eso no habían crecido espiritualmente, porque no hacían la voluntad de Dios, sino la voluntad de cada uno de ellos. Pero al fin y al cabo, lo que en verdad le importaba a Dios de esta iglesia no eran los cultos, ni que el domingo se llenara de gente a la iglesia, que rebosara la iglesia todos los domingos de una forma bien animada, con cánticos, con danza, con lo que sea, sino que cada creyente fuera avanzando a la madurez espiritual, que es lo que le interesa a Dios, a la estatura de Cristo. Nosotros tenemos que crecer a la estatura de Cristo. ¿Y cómo alcanzamos esa madurez? Cuando venimos aquí y estudiamos la palabra y nos animamos con la palabra, guardamos la palabra, practicamos la palabra, y que ella sea el testimonio de vida que nosotros llevemos donde quiera que Dios nos envíe. Entonces debemos tomar esto muy en serio, hermano. ¿Por qué? Porque si no lo tomamos en serio, nosotros tenemos la mala costumbre de centrarnos en nosotros mismos. Y eso no es lo que quiere Dios, que tú te sientes en ti mismo, ¿sabes? Y entonces espera que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te entregue.
Pero Dios lo que espera de nosotros es que nosotros trabajemos, que nosotros sirvamos, que nosotros tengamos una verdadera conversión con Él. Y esto era lo que Dios le estaba pidiendo a esta iglesia, hermanos, que demuestren el amor, la lealtad y el servicio a Dios. Y esto muchas veces se está perdiendo en la iglesia de hoy. Usted tiene que mostrar el amor, la lealtad y el servicio a Dios, estando en la iglesia y haciendo la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Esto le faltaba a la iglesia de Sardis, que la vida espiritual fuera concreta, fuera especial y fuera firme delante de la presencia del Señor. Tercero, sé vigilante para que tus vestiduras sean blancas y puedas vencer hasta el final. Si tus vestiduras no son blancas, no vas a poder vencer hasta el final. Por eso tienes que lavar tus vestiduras con la palabra del Señor. Apocalipsis 3, 4 y 5 dice: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, el resto de Sardis, el remanente, debía acordarse, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y lo que había oído. Ustedes han recibido mucha palabra, ustedes han escuchado mucha palabra, y en todos los momentos de tu vida tú te tienes que acordar de la palabra y que ella cobre vida en tu corazón y en tu vida personal. Tú no te puedes apartar de la enseñanza que ya has recibido. Necesitaban volver a la verdad de la palabra de Dios. Ellos se habían apartado de esa verdad. Ahora ellos te estaban diciendo: acuérdate, ten en cuenta o recuerda todo lo que oíste, todo lo que has vivido con la palabra del Señor. ¿Por qué se te ha de olvidar? Este es el momento de recapacitar, este es el momento de volver en sí. Es imprescindible que la tienes que guardar, porque cuando tú la guardas en el corazón, lo que habla tu boca es palabra de Dios, ¿sabes? Y tienes que, cuando la guardas en el corazón, también practicas esta palabra que Dios te ha declarado. La falta de una buena dieta espiritual te lleva a una debilidad tan grande que te hace apartar de la presencia del Señor. Si cuando tú no tienes una dieta normal de alimento, tu cuerpo se debilita totalmente. Y de la misma manera que cuando tú no alimentas bien tu espíritu, él se debilita totalmente. Y la fe te dice adiós y no tienes fe y se te acaba el mundo entero porque no estás teniendo una dieta espiritual correcta. Sin duda, al haber llegado a esta situación tan crítica, esta iglesia de desidia espiritual, es que Dios le dice: ¿sabes qué? Es urgente, es ya que te tienes que arrepentir, es ya que tienes que volver en sí, es ya que tienes que decidir de tomar tu vida espiritual y empezar a caminar como yo quiero. Pues le dice: pues si no velas, vendré por ti como ladrón. ¿Sabes una cosa? Le está diciendo a la iglesia esa: si no velas, yo vendré por ti como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? Tú no sabes a qué hora, ni en qué momento, si de día ni de noche. 1 Tesalonicenses 5:2, mira lo que dice: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una vez más, tenemos un llamado de Dios a velar. Mire que aquí 3 veces Dios manda a esta iglesia a velar. Y 3 veces Dios te está mandando hoy a ti a velar y a mí también, hermano. Algo que había ocurrido en su historia cuando sus enemigos vinieron y todas esas cosas, ellos se tenían que dar cuenta de que cuando ella fue atacada las 2 veces, ellos no estaban esperando que los atacaran. Vinieron en cualquier momento los atacantes y destruyeron la ciudad. Si hubieran estado ellos velando, vigilando, no les hubiera pasado nada, pero como se habían descuidado, no, que como aquí es la colina, ya para que suban es demasiado y para que bajen con los equipajes peor. Estaban tranquilamente, bien relajaditos, y llegó el enemigo. Cuando estás bien relajadito, el enemigo te va a tocar. Y muchas veces vamos a fallar, porque cuando estamos ahí relajaditos, estamos apartados de Dios, no estamos pendientes de lo que Dios está hablándonos a través de la palabra. También encontramos aquí que les advertía de la venida del Señor. Vendré sobre ti, le estaba diciendo al Señor. Mira lo que dice Mateo 24, el 42 y el 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá cuando no pensemos nosotros. Así que preparados, velando, porque la venida de Cristo está muy pronto a la tierra y tenemos que estar listos y apercibidos. La iglesia de Dios atenta a todos los acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo. Por tanto, hermanos, la grande falta de esta iglesia era que no estaban esperando la venida de Cristo. Ellas no la estaban esperando. Y hoy la iglesia mucha está desapercibida y no está esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto totalmente descuidada y no estaban mirando el futuro. Estaban ahí centrados en el presente, no en el futuro glorioso que Cristo trae para su iglesia. Hermano, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Espero que estés preparado para cuando Él llegue por ti y por mí en ese tiempo. Dice, pero tiene pocas personas en Sardis que no han manchado su vestido. O sea, era un número pequeñito de miembros que no estaban manchados sus vestidos, estaban con vestiduras blancas y ellos formaban un remanente, lo que llamábamos el remanente fiel en la obra de Sardis, la obra del Señor. Y este concepto, y uno trae la Biblia lo dice, cuando Noé, ¿cuántos estuvieron fieles? Noé predicándole y predicándole a la gente, ¿cuántos estuvieron fieles a él? 8 personas nada más. Dice aquí, cuando Moisés envió a reconocer a la tierra, mandó a 12. ¿Cuántos se quedaron? 2 nada más pasaron a la tierra. Cuando los panes y los 5 panes y los 2 peces eran una multitud de 5,000 personas, ¿cuántos se quedaron con Jesús? Solamente los discípulos de Jesús, hermanos, los 12, los demás todos lo abandonaron. Siempre va a haber un remanente en todas las iglesias, un remanente que va a ser fiel, que no le va a fallar a Dios, ¿sabe? Por eso Dios es un remanente que no han manchado sus vestiduras. Yo te invito en esta noche a que no manches tus vestiduras, que camines en paz, en santidad, porque a eso es que ha llamado Dios a la iglesia. Lo blanco significa santidad, significa amor, significa comunión con el Padre Celestial. Eso es lo que significa vestiduras blancas, hermanos. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice el Señor. ¿Sabe? Cuando usted está vestido de blanco, su vestidura es digna delante del Señor. Es limpia delante del Señor y Él va a caminar contigo. Él te va a ayudar, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a establecer, porque eso es lo que hace Cristo con nosotros. Vas a estar sujetos a una comunión perfecta con Dios, una comunión muy íntima y muy personal con Dios. Todos los que caminamos en santidad o tratamos de caminar en santidad, tenemos una comunión muy íntima con Dios y muy personal, hermano. Yo te invito a que tú puedas lograr este avance espiritual, buscando la presencia de Dios en tu vida. Realmente el problema de la iglesia, dice aquí la Escritura, habían dejado de andar con el Señor. Cuando tú dejas de andar con el Señor, entonces tu parte espiritual va en decadencia todos los días. En vez de subir y avanzar para llegar a la estatura de Cristo, va en declive y en caída. Y esto es lo que nos mantiene con vida. A nosotros, ¿sabes qué es? El andar diario con Cristo. Cuando usted anda diario con Cristo, usted va a tener una vida y vida en abundancia, como dice la Escritura en nosotros. Esta vestidura, como te dije, sugieren la pureza que debe estar en tu corazón, esa calidez en tu corazón, porque la presencia de Dios está contigo. Mira lo que dice Apocalipsis 1:5, y estas personas son aquellas a quienes el Cordero, dice la Escritura, lavó de todos sus pecados. ¿Qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces fuimos lavados de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Por causa de la sangre de Cristo. El soberano, el verdadero Hijo de Dios, que no se bajó de la cruz por amor a ti y a mí. Yo me canso de decir esta palabra, porque es la verdad. Por amor a ti, por amor a mí, Él no se bajó de la cruz y nos dio la salvación eterna y nos lavó de todos nuestros pecados con tu sangre preciosa. Él pagó un precio muy alto por tu salvación y por la mía, que fue un precio de sangre. Además, Apocalipsis 7:14, mira lo que dice. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. A través del arrepentimiento hemos lavado nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso en Isaías, recordemos las grandes palabras que Isaías dejó para nosotros ahí en Isaías 1:18.
Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, cuando usted va a los pies de Cristo y se arrepiente de todos sus pecados, dice que tu corazón será y tu alma como la blanca lana. Serán emblanquecidos y serás como la blanca lana. Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados y lo va a hacer por siempre, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. Si usted quiere estar en la presencia de Dios, necesita la pureza, necesita la santidad de la cual te hablé ahorita, que esa produce justificación en los pecados por medio de Cristo. Si no es por medio de Cristo, no tenemos salvación ni tenemos limpieza de pecado. Nuestros pecados no son perdonados. Pero sabe que estas vestiduras nos van a llegar a nosotros al cielo para estar como invitados a la boda del Cordero. Cerramos con este Apocalipsis 19 del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que somos llamados a la cena del Cordero, a la gran cena que nos espera a nosotros en el cielo con Cristo Jesús, pero tenemos que lavar nuestras vestiduras y dejarlas totalmente blancas, como dice a través de este versículo y de todo lo que hemos trabajado en esta noche en este tema. Hermano, que tengas la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, y que esta palabra la escribas en la tabla de tu corazón para que te acuerdes que hay que santificarnos todos los días de nuestra vida. Bendiciones.